This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe them. Swept away, I'm Bienvenidos al 46º programa Desnudos a los Gritos, 50 sombras de la actualidad. Mi nombre es Silvia Ramos de Barton, hoy es el 7º programa del año 2015 y el número 46. ¡Salud! ¿Y usted, Busepel, cómo están las operaciones? Yo quiero que se vuelva a poner un micrófono, necesito sus comentarios al aire. Hola, Chloe linda, ¿cómo le va? Buenas, muy bien, ¿y a vos? La extrañamos mucho, ¿cómo anda? Bien, estuve complicada la semana que pasó por un parcial, que llegué ahí justito, así que por eso falté. ¿Y cómo le fue? Es lo importante. No sé, porque fui a buscar la nota el martes pasado, pero hubo una amenaza de bomba en la Facultad de Agronomía, así que cerraron la facultad y evacuaron. ¿Qué pasó la semana pasada que hubo amenazas de bombas en varios lados? Exactamente, hay un problema con la Facultad de Ciencias Económicas, con un decano con un historial medio turbio, y evidentemente hay gente que no está a favor y resuelve su postura mediante estas amenazas de bomba que realmente no sirven de nada porque nos perjudican a todos los estudiantes que queremos seguir, digamos, que no tenemos nada que ver con el problema y que lo único que queremos hacer es seguir. Pero también hubo amenazas de bombas en otros lugares, no sé si usted se enteró. Yo no estoy al tanto, pero sé Por ejemplo, que hubo... en radio de la ciudad hubo una amenaza de bomba. No te puedo creer. Sí. No estaba al tanto. Sí, hubo varias amenazas de bomba la semana pasada que no entiendo a qué se debe. Me hacen acordar un pasado nefasto que quiero olvidar ya mismo, no que ya acuerdo. lo olvidé, de hecho, o sea, ya está. Que nos ya habíamos hace olvidado. 40 años de eso ya, ¿no? Basta de todo eso. Pero bueno. Realmente. Bueno, vamos a volver a un tema un poquito más feliz y vamos a comentar a dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar como siempre en Facebook, en el muro de Desnudos y a los Gritos, en instagram.com/desnudos y a los gritos, en Twitter en @desnudos y gritos. Y si quieren llamar y participar del programa, el teléfono para comunicarse con la radio es 5256-4310. También pueden mandar mail si uno quiere. El mail es desnudosyalosgritos@gmail.com. Nos pueden ver mediante estas hermosas cámaras que tenemos instaladas en este gran estudio de radio en www.radiosentidos.com.ar. Dan clic en la solapita que dice ver y nos ven en vivo. Muy bien, ¿cómo le va Tristán Grimaud? Intervine de repente, me acordé de las bombas, qué fea época. Muy bien, por suerte muy contento de estar acá con ustedes hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Tristán Grimaud? Y vamos a hablar un poco de Tolkien. Muy bien, perfecto. Quiero agradecer a mi peinador Gabriel Gangini porque realmente me da mucha seguridad y me hace sentir linda. La peluquería de Gaby queda en La Croce y 11 de septiembre. Vayan de mi parte y no se arrepentirán. Recuerden todos, Avenida Federico La Croce 2219 y 11 de septiembre, y los turnos se pueden pedir al 011-4774-4917. ¿Sabías, Chloe, que Bodegas López tiene a la venta vinos de colección desde 1956 al 2002? El vino Montgenot que bebe Susana Jiménez es el resultado de la crianza y añejamiento durante largos años en vasijas de roble francés de más de 5.000 litros de capacidad, donde el vino evoluciona adquiriendo complejidad de sabores y aromas. Luego es añejado en botella por muchos años más y en este momento se está añejando el Montgenot Gran Reserva 100 años, cosecha 1975. Para conseguir estos vinos ideales para regalos especiales, para beber uno mismo, no tienen más que llamar a la Bodega López, que se los envían sin cargo a su casa. Silvia, ¿de qué me enteré? Me enteré que el curso de vino se puede tomar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cuando termina vuelve a empezar. O sea, es buenísimo, nadie se lo pierde. Si me anoto los miércoles y tomo las 2 clases que faltan de junio, puedo recuperar las 6 anteriores. Es buenísimo, nadie se lo pierde. Buenísimo, y justo vienen 2 clases impresionantes que son el próximo miércoles, lo puede tomar cualquier persona, se anotan en vinosyarte@gmail.com y
¿qué viene? Vinos orgánicos y biodinámicos, que es una de mis clases predilectas porque cuento toda la historia de Rudolf Steiner, que es alucinante, el creador de las escuelas Waldorf, el creador de la biodinamia, justamente, y cuento toda la historia de él, una persona muy espiritual que hizo un largo camino, un maestro espiritual, yo diría, que resolvió todo el tema de la agricultura. Cuando el suelo tiene un desgaste grande en la agricultura, él inventó la biodinámica para poderlo recuperar. Es extraordinario. Muy bien. Bueno, que me enteré también que vuelve el curso de protocolo. ¿Cuándo va a ser? El sábado 4 de julio de 11 a 14 horas, enfocado en los negocios, culturas comparadas. Las 12 reglas para no cometer errores. Esa es tu especialidad, ¿no, Silvia? Exactamente, yo soy especialista en protocolo corporativo, o sea, en etiqueta de negocios. Y fui condecorada por eso también. 20 años trabajé en multinacionales y me dediqué también en una embajada. Bueno, luego, ¿qué va a haber? Va a haber una cata el sábado 6 de junio de 12 a 15. Pueden solicitar toda esta información que estamos comentando al mail vinosiarte@gmail.com o llamando a H Almacén 15351420014. Muy bien, tengo 2 comentarios para hacer. El primero es que Bodegas López me mandó hoy la grapa Vesubio, se llama grapa miel Vesubio. Licor fino con grapa y miel, alucinante, que estamos catando acá en Desnudos y los Gritos. Es una grapa que distribuye la Bodega López por todo el país y la estamos probando. ¿Qué les pareció? No, riquísima. Muy Riquísima, es increíble. Es como tomar un hidromiel de los más antiguos. Claro, como si fuera que estuviéramos ahí con los... con muy los druidas. Muy Tolkien. Muy si querés. Tolkien, Total, tal cual. total, ¿Sabes re. que no me di cuenta? ¿Viste qué pasan esas cosas en Desnudos y los ¿Viste? Gritos? Estamos tomando justo un líquido riquísimo que se parece a lo que tomaban los druidas, los celtas. Bueno, muchas Y gracias. veían cosas. Y claro, y veían cosas y abrazaban los árboles. Ahora vamos a charlar de todo Tremendo. eso. Y tenemos a Guillermo Garea, el ganador del espumoso que nos regaló Fernando Hidalgo Minichelli con James Bond. Ahí lo tenés. Te lo entregamos. ¿Cómo estás, Guillermo? Por fin Muy viniste. bien. Vamos, Vine. bravo. Sí. Vine, me hice un ratito, porque no podía faltar, la verdad. No, contento, feliz. Abrilo. Lo vamos a abrir. Sí, acá, Contemos un poquito el detalle de la Contales a la los que no botella. nos están viendo por Claro, Dailymotion. porque esto hay que contarlo, porque no lo pueden ver. La verdad que espectacular la botella, con el detalle de... La bala. el cierre. ¿Vas a tiene como descorchar? ¿La No lo descorchamos? descorcho. No, es para vos, para vos. Sacale Bueno, Pero sacale mirá la papel. bala. Mirá No, la por eso bala. el qué buena que detalle, está. el detalle de remate de bala en el cierre, digamos, del alambrecito, Es buenísimo. espectacular, la verdad que es un detalle divino. Y bueno, muy contento de conocer la radio por dentro. El programa ya lo sigo. Te sigo a vos también en tu blog, bueno, toda tu carrera, pues la verdad que sos multifacética. Ay, muchas gracias. Protocolo, vino, degustaciones de todo tipo, cine. Cine, yo soy directora de cine, básicamente. cinéfila, directora de cine. Claro. Bueno, la verdad que Ahí somos muy colegas, contento. ¿viste? Somos colegas, yo Somos soy productor audiovisual. Bueno, y muy contento y bueno, después de esto lo tengo que probar, así que después les comentaré. Después nos comentás, nos mandás una carta, nos venís a visitar. Voy a volver, y voy a si volver te porque gustó me encanta. mucho, nos llamas por teléfono. Pero seguro voy a volver. Pero vieron el detalle, tiene la etiqueta La con etiqueta, James Bond con y James una... Bond, el logo del 007, claro, el detalle del smoking de James Bond. exactamente. Está divina, la verdad. Está Y una bárbara. bala en la Y puntita una bala del- en la puntita No de se puede remate creer. que está... Quillo, ¿no? Es increíble lo perfeccionista que es Fernando Aquí lo- Hidalgo es una 38. Minichelli, lo quiero mucho. Muy bueno. Quiero avisarle a Fernando que este domingo voy a estar en Mendoza. Lo que pasa, me voy a Mendoza mañana con mi esposo sola, después de mucho tiempo de no tener un viaje Qué bueno. juntos. No tanto, en marzo del 2013, no es tan lejos. Nos vamos solos a Mendoza a pasear por allá por Tupungata, a visitar amigos. Tengo un montón de amigos y hay un montón que no me encuentro porque se van todos de viaje. Son gente muy top, como viajan, los bodegueros viajan como locos. Pero bueno, va a estar muy bueno, así que yo en el próximo programa les cuento todo. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien. Qué nombre que tenía, ¿eh? Nació en Sudáfrica. ¿Sabían eso? El 3 de enero de 1892. Y falleció el 2 de septiembre de 1973. A menudo citado como G.R.R. Tolkien o G.R.R. J.J. J.R.R. Tolkien.
Ujú. Fue un escritor, poeta y filólogo, profesor universitario británico, conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de alta fantasía, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Tolkien aprendió latín, francés y alemán de su madre, y mientras estaba en el colegio aprendió inglés medio, inglés antiguo, finlandés, gótico, griego, italiano, noruego antiguo, español, galés y galés medieval. Todo en una sola vida. Es impresionante. También estuvo familiarizado con con el danés, el neerlandés, el lombardo, el noruego, el ruso, el serbio, el sueco, las antiguas formas del alemán moderno y eslovaco, lo que revela su profundo conocimiento lingüístico sobre todas las lenguas germánicas. Impresionante, ¿eh? Es la demostración de varias cosas, Tolkien, al final del programa lo vamos a decir. La demostración de todo lo que uno puede llegar a ser en una vida, ¿no es cierto?, de 80 años. Mira todo lo que hizo en una vida de 80 años. Además los libros, que le llevaron 10 años de escribir. Hablar tantas lenguas. Y ahora van a ver. Tolkien escribía las historias de su legendarium para su propio deleite y el de su familia, y el de su círculo literario, sin intención de alcanzar con ellas al gran público. Sin embargo, por casualidad, otro libro que habría escrito en 1932 para sus propios hijos, y el que había titulado El Hobbit, pasó de mano en mano sin intervención del autor hasta llegar a Susan Dunwall, una empleada de la editorial londinense George Allen and Unwin. Esta le enseñó el libro al presidente de la empresa, Stanley Unwin, quien se lo dio a su hijo pequeño, Rainer, para que lo leyera. La historia le gustó tanto que decidieron publicarlo. En este libro se narran las aventuras del Hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y una compañía de enanos se verá envuelto en un viaje para recuperar el reino de Erebor, arrebatado a los enanos por el dragón Smaug. ¿No es buenísimo? Si bien se trata de una historia infantil, el libro atrajo también la atención de lectores adultos y se hizo lo suficientemente popular como para que Stanley Unwin le pidiera a Tolkien que trabajara en una secuela, más tarde conocida como El Señor de los Anillos. O sea, la primera que escribe es El Hobbit y la segunda es El Señor de los Anillos. Vimos las películas al revés todos. Aunque no se encontraba inspirado para tratar el tema, la petición de Stanley de una secuela para el Hobbit impulsó a Tolkien a comenzar la que sería su obra más famosa, El Señor de los Anillos, una novela de fantasía épica, subdividida en 3 volúmenes y publicada entre el 54 y el 55. Tolkien invirtió más de 10 años en la creación de la historia y los apéndices de la novela, tiempo durante el cual recibió el apoyo constante de los Inklings, en particular de su amigo más cercano, C.S. Lewis. Él había formado en Oxford, porque había estudiado todo en Oxford, Red Top, un grupo de amigos, viste, una logia que se llamaba Inkling, cuyo mejor amigo era C.S. Lewis, el escritor de Narnia, nada menos, ¿no? Y resulta que además tenían una pica porque Tolkien era católico, acérrimo, digamos, y C.S. Lewis se había hecho baptista. Entonces peleaban por la religión y Tolkien se la ganaba la discusión porque le decía, escúchame, yo soy más católico, o sea, yo soy más religioso que vos. Y resulta que vos, todo Narnia está basado en Dios, porque el león es Dios. Y en cambio yo no toco a Dios, no hay malos buenos, ¿no es cierto? Es buenísimo. ¿Quién le corregía todos los libros? Justamente C.S. Lewis, el escritor de Narnia, que les recomiendo a todos los que nos están escuchando, que hay una película que cuenta la historia de él, que es una película que yo no pude volver a ver porque lloro desde que empieza hasta que termina, porque es una historia bastante triste, era una persona muy intelectual, C.S. Lewis, el escritor de Narnia, repito, era una persona muy intelectual que vivía en Oxford directamente. Y entonces aparece una escritora norteamericana en el grupo de ellos, en este grupo intelectual, en una fiesta aparece, y aparece así con una personalidad como la mía, viste, le empieza a hablar, no sé qué, él era tímido, calladito, no sé qué. La cosa que la mujer, digamos, sale con él. Él era virgen, era una persona de 50 años virgen, no estaba totalmente inmiscuido en el mundo intelectual. Esta mujer hace el amor con él, era una mujer, no sé si viuda o separada, y tenía un hijo. Se los cuento porque es la historia de él, no importa, y la película se llama Tierra de Sombras, que cuenta la historia de él. Entonces ella le muestra un mundo, él no había salido de Oxford, lo lleva a pasear. Y entonces él se queda mirando, por ejemplo, un botones, como diciendo, no sé qué necesita. Y ella le dice, no, le tenés que dar no tenía roce social cero. Increíble, ¿no? Una persona tan inteligente. Entonces, bueno, imagínate que ella se convierte en adoración, le tiene él, imagínate, le muestra un mundo, lo saca de su fantasía, de su mente, y lo lleva a mostrarle la realidad. ¿Y no va que ella se muere?
y él se queda con el nene, una persona que no tenía idea de la vida. Termina C.S. Lewis haciéndose cargo del nene de esa escritora. Es impresionante. La película se llama Tierra de Sombras y es con el top 10, number 1, Anthony Hopkins hace de C.S. Lewis y ella es Debra Winger, nada menos. Te viola al instante, Debra Winger. Te ve, ping, te violó. Bueno, tanto los acontecimientos del Hobbit como los del Señor de los Anillos están enmarcados en el contexto de El Silmarillion, pero en una época bastante posterior. La intención original de Tolkien al empezar a escribir El Señor de los Anillos era que este fuera un cuento para niños al estilo del Hobbit, pero poco después recordó el anillo encontrado por Bilbo Bolsón y decidió centrar la historia en torno a él y su devenir, convirtiéndose en un escrito más oscuro y serio. Quiero decir algo, hay varios grupos en internet de fanáticos de Tolkien, está la Asociación de Tolkien Argentina. Bueno, hoy me metí en el grupo ese que no pedí participar, pero todavía no me dieron el ok. Y me puse a leer lo que la gente escribía en este grupo de Asociación de Amigos del Tolkien en Facebook. Y ponían, parece que Bolsón lo pusieron porque parece que Tolkien vino a la Patagonia. No, chicos. Tolkien se basó toda su vida, que hoy la Bolsón vamos a... es la traducción. No, pero... No es Bolsón en la versión inglesa. ¿No? No. No recuerdo cuál es. Handbag. Handbag. Ajá. Ah, entonces peor el comentario de la gente esta, o sea, nada que ver. No, nada que ver. Yo les cuento algo. Los padres se adoraban. Él, cuando era chiquitito, que nació en África porque el padre comercializaba diamantes, él cuando era chiquito, una tarántula lo pica en el jardín de la casa. Qué cosa extraña, ¿no? Es una cosa rara que te pique una tarántula cuando recién caminaba él. Es un hecho extraño que él no lo vuelca, pero sí hay monstruos en las historias de él, hay monstruos, ¿no? Que avanzan. Ahora en la segunda parte del programa vamos a discutir, porque por ejemplo yo no soy fanática de sus historias, pero tanto Tristán como Leo Despósito lo son. Bilbo Baggins, perdón, me confundí con Baggins. Mal que no celebro. Bilbo Baggins. Baggins, cierto. Muy bien. Bueno, la cosa es que entonces después el padre muere, cuando él tenía 3 años muere, entonces la madre no le queda otra que volver a Birmingham en Londres, porque o sea, en Inglaterra, porque no podían mantenerlo. Entonces se vuelve con su familia, la madre y otros hermanitos que él tenía. O sea que a los 3 años se le muere el padre. Y cuando él tiene 12 años, se muere la madre. En el transcurso de los 3 a los 12 años, la madre le enseña latín, griego, y le da mucha seguridad y le da mucho cariño. O sea, es un nene que a los 12 años queda huérfano y queda la madre en ese trayecto de los 13 a los 12 años de él, se hace católica y empieza a activar en una iglesia de Birmingham. El cura de Birmingham se hace cargo de él y de sus hermanos y lo crían en la iglesia, en una catedral que había ahí, que tenía 2 columnas, 2 torres. Por eso las 2 torres, que para él era tan importante. Porque esa iglesia tenía 2 torres medios oscuras, medios tétricas, que yo hoy las subí a Twitter. Si buscan @Silbarton, van a ver las 2 torres que yo hoy subí. Entonces, él empieza, claro, imagínate que él ya hablaba latín a los 12 años. Qué solidez que tenía. Y qué bien el cura cómo lo mandó a Oxford a estudiar un avión. O sea, es una persona que tuvo mucha solidez en la infancia, a pesar de haberse quedado pobrecito huérfano, y después tuvo mucha suerte de que alguien se hizo cargo y lo ayudó a completar sus estudios. A completar sus estudios y de qué manera, ¿no? A llegar a ser filólogo, que tan poca gente lo es en el mundo. Así que bueno, después vamos a seguir hablando, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una canción de las películas de Tolkien, por supuesto. Escucharemos Lord of the Ring, el tema del Hobbit. Y volvemos. Bienvenido, Leo Despósito, a Desnudos en los Gritos. ¿Cómo le va a Silvia Ramos de Barto? Hola, Hoy Leo. lo dije bien, ¿vio? Muy bien. No la confundí. Ahí está. No, qué feo que me confunda. Sí, yo soy así. Pero es un problema de cortocircuitos mentales, o sea, no suyo, obviamente. No, yo supongo que usted me quiere mucho y me confunde por error. No, es totalmente lingüístico. Otro día le explico. Dale. Bueno, cuéntenos un poquito usted sobre Tolkien. Vos sabés que, primero tengo que decir que Tolkien es un gusto adquirido y tengo un problema con Tolkien o tengo un problema con mis amigos respecto de Tolkien y mi fanatismo por Tolkien.
y es que muchos que lo leyeron de adulto sienten que es un tronco, un ladrillo, y que si lo lees en la adolescencia realmente te cambia una perspectiva. Entonces, me parece que porque básicamente todos los libros de Tolkien cuentan cómo se va desplazando el mundo de la magia, el mundo de la fantasía, el mundo mítico, se va desplazando y deja lugar al mundo real, al mundo de los hombres, al mundo donde no hay ni magia, ni bien, ni buen animal, o sea, no hay nada maravilloso. ¿Qué es lo que te pasa en la adolescencia? O sea, cuando vos ves que todo lo que eran posibilidades que pensabas cuando eras chico, todo era posible, vas viendo cada vez más que hay cosas que no son posibles y cada vez el mundo se te va achicando más. Digo, El Señor de los Anillos, si lo lees, es eso. Y nada, estábamos hablando fuera de aire, una cosa que es importante, viste que hablaban del catolicismo en Tolkien, que la madre lo es católico, pero él tiene un gran problema, un gran resentimiento contra la Inglaterra. Él es absolutamente inglés, a pesar de haber nacido en Sudáfrica, es un devoto de la Inglaterra, y creo yo que su gran atracción por la Edad Media tiene que ver con la idea de la Inglaterra católica, justamente, la Inglaterra posterior a las invasiones normandas y posterior a la conversión, que era la gran Inglaterra católica. Digamos, él aborrece, obviamente, el protestantismo, ¿no? Todo el proceso del anglicanismo que se da desde Enrique VIII, Isabel I, etcétera. Pero no Inglaterra. Entonces, por eso recuerda a la Inglaterra mítica. Y hay una cuestión familiar. La madre de Tolkien era católica, porque se casa con un católico, y fue repudiada por su familia anglicana. Y Tolkien pasó una infancia él y su hermano, una infancia muy pobres, criados por cura, etcétera, básicamente por eso, porque no tuvo ninguna ayuda, y se aferró muchísimo a la religión católica, como el único salvavidas que tenía frente a lo que era la desgracia de su propia vida, ¿no? Hay dos cosas en las cuales me parece que son las que salvan a Tolkien. Una es el lenguaje, es un devoto del lenguaje, es un lingüista, o sea, Tolkien de profesión es lingüista, filólogo, es un gran investigador, un extraordinario investigador de lo que es el anglosajón y el inglés antiguo. Como lingüista y como fonólogo y todo, los trabajos de él son bastante modernos, es decir, son mucho más cercanos a la investigación lingüística que se produce después de la década de los 50 y que explota en los Estados Unidos y en algunos centros europeos. Si bien no es un estructuralista, pero es mucho más cercano a eso que las novelas. Vos lees un tipo totalmente anacrónico, o sea, es un tipo de la Edad Media trasplantado, un hombre que odiaba la Revolución Industrial, que odiaba el pragmatismo inglés, el pragmatismo industrialista inglés, que estaba muy cercano a lo que eran los utopistas, los socialistas utópicos de fines del siglo XIX. Él era muy afín a tipos como Olaf Stapledon o H.G. Wells o incluso Chesterton, digamos. Chesterton es otro ejemplo de católico inglés, que son rarezas. Vamos a hacer Chesterton otra vez. Gilbert Chesterton. Sí, viva Chesterton, viva el padre Brown. Lo amo. Es muy cercano a esa gente, digamos. Pero hay algo que a mí me resulta absolutamente curioso de él, que es lo que lo vuelve personaje único en la historia de la literatura del siglo XX, porque escribe por hobby, estos lo saben, ¿no? O sea, él escribe su gran obra mítica, que es el Silmarillion, que se publica 4 años después de su muerte. Él lo empieza a escribir a los 17 años y lo reescribe, Exacto. lo reescribe toda su vida. Bueno, pedazos de Señor de los Anillos también. Él cuando le encargan que haga el Señor de los Anillos, él ya tiene un montón de cosas escritas. Porque lo que él le piden es, dame más. No le dicen, quiero el Señor de los Anillos, dame más. Y él ya tenía, en realidad, la obra del Señor de los Anillos la empieza antes que El Hobbit. El Hobbit es una especie de extracto que él produce para sus hijos de algo que ya viene pensando y viene escribiendo. Es muy raro todo, porque el mundo de Tolkien es una mitología. Esto lo dijo George Steiner. George Steiner es uno de los grandes críticos literarios del siglo XX, uno de los siempre candidato al premio Nobel, pero ustedes saben que a los ensayistas no les dan el premio Nobel en general. Entonces, no. Salvo a a Churchill, que se lo dieron porque no le podían dar el de la paz. No se lo podían negar. No se lo podían negar. Pero Steiner decía que lo increíble de Tolkien es que había creado una mitología coherente en pleno siglo XX. Que digamos, que es el siglo
no necesariamente antimitológico, pero sí el siglo donde más la tecnología luchó contra todo lo que es el saber tradicional y la mitología. Desde el fines del siglo XIX hasta el siglo XX incluido. Bueno, yo creo que permite reinventar la mitología o reintroducirla. Sí, Que nos amiguemos de nuevo. Creo que es obra de él. eso es hora. Que es que Para mí hay dos elementos. Una es la obra de Tolkien y de algunos otros literatos muy cercanos, como Lewis, por ejemplo, que fue su gran amigo y después se pelearon. ¿Se pelearon? ¿En qué Sí, momento se pelearon? se Pero si era el pelearon. corrector, Luis. Lewis y él se pasaban los textos. Tenía un grupo- hay referencias cruzadas en los Sí, libros ¿Por qué se exactamente. de pelean? ambos. Ah, Quiero saberlo, ¿sabes? ¿Alguien vio la película Shadowlands, Tierra de Sí, Sombras? lo estaba comentando. Estaba comentando recién. Bueno, There is a woman. en realidad Qué hermosa película. se pelean. Tolkien vieron que no aparece en esa película. No parece. No, aparece un personaje con otro nombre que no es Tolkien, y que no existe. Pero lo que sucede con él pasan dos cosas. Lewis era ateo. Lewis se convierte, después de una larguísima conversación con Tolkien, se convierte a la religión cristiana. Pero en lugar de hacerse católico como quería Tolkien, entra en una rama del protestantismo que no era anglicano, obviamente, pero era más cercano al evangelismo, etcétera. Baptista. Era baptista, exactamente, sí. Bueno, una de las ramas de las religiones americanas, como diría Harold Bloom. Y además, él, que está en Tierra de Sombras, él se casa luego con una mujer divorciada y judía y neoyorquina, que era el horror para Tolkien, o sea, todo lo Divorciada, contrario. sobre todo. Divorciada, no, esperá, judía, divorciada, porque él no era Y con un antisemita. hijo. Con un hijo, divorciada y neoyorquina, o sea, todo lo que no podía ser un ser Bueno, humano. pero es cierto para- que Luis realmente llegó a más de 50 años virgen, No, no creo. como lo muestra la película. No. Lo muestra Sí. aburrido, intelectual. Nadie y que va a un sí. colegio inglés diga. No. Hablemos de la virginidad. No, no importa. No creo. Yo es lo que un quiero mito. decir es que Tolkien se enamoró una sola vez, se casó con esa mujer que el cura le dijo, mire, yo estoy enamorado de esta chica del orfanato, le dice, ¿no? Y él le dice, bueno, no, usted tiene que estudiar, recibirse en Oxford y una vez que se reciba, ahí recién la va a encarar a la chica, ¿me entendió? Y él le hizo caso. Entonces, cuando él termina en Oxford y se lleva Exactamente. el premio de honor, todos los honores, va y le habla a la chica, le dice, bueno, Edith, acá volví, quiero decirte que me quiero casar con vos. Y la chica le dice, yo estoy comprometida con otro, tardaste un montón, no sé, yo ya me caso con otro. Y entonces la lleva como a una plaza, un bosque, no sé qué, y le dice que no, que él la ama, que él estudió todo eso porque él se quiere casar con ella, y ella devuelve el anillo, se casa con él, tiene 4 hijos y viven hasta los 80 y 82 años casi juntos, hasta que ella muere, pero él se enamoró una sola vez, súper sólido. Y esa solidez, hoy lo estuve analizando, se la dio la madre, porque vos pensás que él pierde el padre a los 3 años. Sí, Pero también otra cosa, ojo, no solamente la madre, que digamos, queda huérfano muy chico, a los 12. a los 12, es el catolicismo. ¿Tanta solidez te Sí, te puede dar una la religión? no es la religión, yo creo que Tolkien es un caso raro, vos lo podés ver como una figura anacrónica, romántica, muy romántica, en un sentido muy amplio, no solamente amoroso, en el siglo XX, que es un siglo de horror para Tolkien. Bueno, él arranca en la Primera Guerra Mundial siendo testigo de cosas tremendas. Sí, él es Y la guerra de los Boers Claro, él es testigo, de la peor ofensiva, espantosa. que es la ofensiva del Somme en Bélgica. Es terrible eso. O sea, le explicamos a los Ve morir oyentes sus mejores amigos que ahí. Tolkien se alista en la Primera Guerra Mundial por medio del ejército inglés y participa en una batalla terrible donde por suerte él se enferma con una Sí. fiebre de las trincheras. Sí, de las trincheras, sí, Ahí lo internan y en el momento que lo internan caen bombas de todo y matan a todos los amigos. O sea, él lo salva la fiebre de la trinchera. Sí, exactamente. Es increíble. Esas cosas que te pasan Él por decía, algo. él empezó a escribir algunos manuscritos del Silmarillion y a experimentar con Están lenguas ahí, como una especie de salvataje. Es un personaje extraordinario, porque es una persona que quiso salir de su tiempo. Inventó una mitología y se dedicó a ciertas cosas para salir de su tiempo. Y sin embargo, hay cosas absolutamente modernas en su obra que no pudo evitar, que le salen por los poros. Por ejemplo, Gollum. El personaje de Gollum. ¿qué es? Gollum es, supongo que habrán leído El Señor de los Anillos, todos. Gollum es un personaje extraordinario
Porque si bien está basado en ciertos bufones y ciertos personajes patéticos de las sagas nórdicas que tanto le gustaban, Me da mucho miedo el Gollum. Gollum es un esquizofrénico literal. Me da mucho miedo. Es una persona, aparte, es más, el trato que le da a Frodo parece provenir directamente de Freud. O sea, le recuerda su verdadero nombre, le dice que haga las paces consigo mismo. Un psicópata. Gollum, Frodo le trabaja sobre la lealtad Sí. a la parte buena la parte buena de Gollum. de Gollum, que es un hobbit como él. Pero, y aparte- rescata a Sméagol. Sí, es Miguel, que es el yo asesino que alguna vez que lo llevó a convertirse en eso. Pero lo extraño es que ese personaje dual, absolutamente esquizofrénico, o sea, partido en dos, que se habla a sí mismo, que habla de sí mismo, que tiene cierta cosa shakespeariana de hablarle incluso al lector sin que el lector se dé cuenta de que le está hablando. Es un personaje muy moderno, es un personaje que podía figurar... El tratamiento del personaje es muy Es moderno. muy moderno, que no corresponde absolutamente para nada con el resto de la novela. El resto de las novelas está trabajado sobre estereotipos, conscientemente, digo. ¿Arquetipos? No arquetipos, sino estereotipos. Es distinto, porque viste que el arquetipo es muy mítico, y si bien él utiliza arquetipos míticos, acá está trabajado el caballero andante, el aventurero, el mago, o sea, Gandalf obviamente viene de Merlín. El personaje de Aragorn proviene más de los personajes tipo Robin Hood o Sí. La Flecha Negra de Stevenson. Proviene más de esa literatura que de algún mito, digamos. También un personaje bastante moderno, Aragorn. Sí, Eso- moderno. Porque hay una Un cosa. caballero. Un caballero, Es un pero no es un caballero, caballero. Tiene muchos andante. condimentos modernos. Sí, y Además está tratado. está tratado, pero hay dos cosas que son interesantes. Tolkien siempre dijo que las primeras dos literaturas que a él lo atrajeron fueron los cuentos de hadas y los cuentos del oeste. Sí. Y que los cuentos del oeste lo que más le gustaba eran los indios, porque hablaban otros idiomas. Entonces hay una gran influencia del western en El Señor de los Anillos, muy larval, y eso se ve en, No te la esperaba, Silvia. en Aragorn congeló. y en esos personajes. Eso se lee bien en las cartas, está publicado todo el no todo, por supuesto, porque es enorme, pero una selección del epistolario de Tolkien está publicado, las cartas de Tolkien está publicado, lo publicó Minotauro y se encuentran en ciertas librerías. Ay, yo lo voy a buscar, eso no lo leí. Y está corroborado la biografía que es la mejor biografía de él, que es de Humphrey Carpenter, un gran biógrafo que no es parcial hacia el personaje. O sea, lo toma con absoluta objetividad. Sí. Digamos, él cura algunas acusaciones, se lo ha acusado de machista y antisemita, por ejemplo. Cuando Tolkien... racista. Y de racista. En- Pero, en- sí... ¿Él era un toque racista? no, ¿Tolkien? no. hay una visión que puede llegar A ver. presentar eso. Hay gente que con cierta visión dice que el gran enfrentamiento entre el este y el oeste Sí. que hay en El Señor de los Anillos es el enfrentamiento que vamos a vivir eventualmente cuando China diga, bueno, basta, me harté, ya soy el dueño de todo, ahora tienen que servirme todos a mí. Claro, de todas maneras... Ese es el gigante del dormido, el Sí. Sauron. Pero fíjate que esa lectura este-oeste, él la desmiente por una sola cosa. Dice, yo me basé en el mapa de Inglaterra y era obvio que el mal tenía que estar al oeste, porque al este está el mar, o sea, está el Atlántico. Ajá. Eso era un punto. Pero vos fíjate que de acuerdo con los traductores de Tolkien al castellano, en la edición de Minotauro, escribieron un pequeño librito sobre él, que hablan de la aplicabilidad de la historia. O sea, Tuvo buenos traductores al español. muy buenos, Muy buenos. muy buenos traductores al español. No así la primera versión del Hobbit de Que fue un Mirasol, desastre. que es un desastre. Pero tiene muy buen- Eso, ¿cuál es la mejor edición del Hobbit? No, En inglés. no, son las en mejores. inglés no, Sí. en inglés cualquiera. Yo la tengo en inglés todas. Sino la de Minotauro, las de Minotauro son extraordinarias. Las Realmente traducciones el son... Te voy a decir que yo leí la versión en español y la versión en inglés varias veces, y también una versión en francés que había por ahí dando vueltas, y me parece que la traducción en español es espectacular. Mirá No vos. es espectacular. Hasta para mí, en algunos puntos a mí salva algunas cosas que... Sí, es mucho más precisa incluso, ¿eh? Sí. Pero vos sabés por qué es, porque el señor Tolkien era un gran admirador de la gramática, de las gramáticas la que más le gustaba era la española, La latina. la latina, y sobre todo la latina es la española. Hay algún paréntesis. Diga. El cura que lo
cría Sí. era descendencia española. Claro, bueno, es obvio eso. Hay No, pero ojo, español, a los ingleses, Sí. todo lo que es la parte latina, Sí. hablar en latín, su pasado romano, Mm. por un lado, eso es una cosa muy graciosa de los ingleses. Por un lado, su pasado romano lo desprecian, odian a los italianos, le parece la cosa más poco económica en movimientos y todo ese tipo de cosas, los maltratan a los italianos, que son muy elegantes. Pero además, todo lo que sea palabras mágicas son en latín. Sí. Agarrarle el Harry Potter y todas las palabras mágicas son en latín, porque tienen eso en la impronta, en su pasado Sí. romano, tienen Y tiene una relación, viste, esquizoide, porque también el latín es la lengua de la religión católica, con la cual están peleados. peleadísimo. O sea, Sí. es muy raro eso, porque el anglicanismo no es muy diferente del catolicismo, salvo por algunas cosas, los curas se casan y todo eso. Usted, Leo Despósito, Enrique sabía- VIII Su problema no era Era religioso, otro problema, era un ¿no? problema político, nada más. Momento, hay un comentario. A ver, Chloe. Diga. Carlos Kass dice, es una historia muy buena, habla del Señor de los Anillos, a mí me encantó, es mucho más recomendable leer el libro que ver la película, es una historia increíble, y después agrega, es un mundo que habría que preguntarle al autor cómo se le ocurrió semejante cosa. Bueno, yo estuve leyendo cómo se le ocurrió y resulta que, bueno, primero sabiendo tantos idiomas tenés una mente, ¿no? Totalmente. Ahí tenés abierto todos los casilleros del cerebro, ¿te imaginás? Yo que enseño inglés y vos sabés que hay gente que toma el curso de inglés conmigo, no es porque lo toma conmigo, es que toma el curso de inglés y como les doy una estructura nueva y los trato como adultos en el curso, no como chiquitos cuando vas a estudiar inglés que te enseñan en el jardín de infantes, sino que ya directamente yo te tomo que sos adulto, ping, y te enseño esto, lo tenés que aprender porque te da la cabeza, te trato como adulto. Algo le sucede que empiezan a cambiar sus vidas. Imagínate si con un idioma la gente cambia sus vidas porque realmente la cambias, no sos yo el quiero mismo. testimonials, yo quiero que venga gente acá. Sí, yo tengo que verlo eso. yo hice el curso con Ah, no, Silvia no creo que Ramos vengan. de Pero por ahí Barton. les digo y Ahora mi vienen. vida es otra. Bueno, No, es cierto que te cambia. algo pasa. Sí, sí. Algo se ha- Te la redimensiona el comprensión, te ubicás en otro lugar. Imagínate él hablando tantos idiomas. Era una cosa de locos. Lo que pasa es que era lingüista, La hombre. amplitud, claro. Era lingüista, el Bueno, hombre. la solidez, Dios, la solidez de todo, creo que es no sé si voy a decir una Manejás cosa experta, miles de estructuras. pero ese es el tema. creo que es un invento de Tolkien, porque introducir tantos idiomas, tantos lenguajes en un mismo libro, y además darle tanto trabajo a cada lenguaje que inventa, porque además que vos tenés el élfico Sindarin, el élfico Kenia, tenés el élfico nórdico, después tenés la variación, todo es un libro. Después tenés el orco, después tenés el idioma de los hombres del sur, después tenés Las variaciones, es muy linda la variación de lo que es la lengua común, el oestro, hay que una hablan lengua, todos, la lengua media. que aparte tiene variaciones de estilo. Recuerdo con quienes la hablan. Él lo explica muy bien en los apéndices. Los apéndices del Señor de los Anillos son un Hay que tratado, leerlos. son No, un hay que leer juego los apéndices, absoluto exacto. de un tipo que sabía muchísimo de lenguaje y que se ríe de lo que sabía. Hay un texto en los apéndices, se llama Sobre la traducción, que habla de la traducción que tuvo que hacer el autor del libro rojo, supuestamente que está basado, porque supuestamente el Señor de los Anillos que estamos leyendo es una traducción. ¡Mentira! No, O sea, claro. él hace toda una teoría de la traducción sobre una mentira absoluta porque jamás tradujo ese libro, lo escribió en inglés. Es muy, muy, muy divertido y digo, ¿Usted sabía que a Tolkien una tarántula lo pica en el jardín de su casa cuando él recién caminaba en África? no, pero eso explicaría muchas cosas. Pues yo creo que Tolkien, como hay una cosa ¿Qué que explicaría? Dígame, porque no, es un hecho para mí Tolkien importante. hay dos personas que parecen tíos buenos. En la historia del siglo XX hay dos personas que parecen tíos buenos. Freud. No. Eso me parecen tíos buenos que aman a todo, la naturaleza, a los niños, las familias, que son Walt Disney y John Ronald Reuel Tolkien. Y los dos tipos estaban totalmente locos. Sí. Dos personas que no podían vivir en este siglo. No. Uno quiso, se odiaban. y se odiaban a muerte. A muerte. ¿Se odiaban? Sí. Hay una carta. Ah, eran Hay una competitivos, cláusula, hay una cláusula, una de las cosas por las que se demoró tanto la película. Sí, ahí está. Diga, cuéntela. Pensé que le vas a contar vos que sos el gran capo No, de yo cine. conozco otro detalle, Bueno, pero cuento contá vos cortito. primero. Hay una de las cláusulas por las que se demoró tanto la película de Tolkien, del Señor de los Anillos y de Hobbit, finalmente, es que él había puesto una cláusula con la editora que ninguna empresa de Disney World
de Walt Disney, o asociado a Disney, podía hacer nada de Tolkien, ni mencionar. Ajá, ni pero eso mencionar tiene una historia. tangencialmente. La historia cuál La es? historia es la siguiente. En el año 1937, cuando El Hobbit se transforma en un éxito, ¿qué hacía Disney? Disney compraba textos infantiles. Compraba los derechos. Entonces compró novelas infantiles. Compró Peter Pan, que es una novela. Peter Pan le salvó Pinocho. la vida. Le salvó la vida en la década del 50, sin duda. Compraba derechos. Alicia en el País de las Maravillas. Compraba los derechos. No sabía si las iba a hacer. En una volteada cayeron los derechos de El Hobbit y los compra. De hecho, tuvo los derechos del Señor de los Anillos durante 25 años y no la pudo hacer. Porque daría muy bien para dar en dibujito animado. No, por Dios. Hay una versión en dibujos animados del año 1978 dirigida por Ralph Bakshi que está bastante Que es muy bien, buena. que es muy buena y no tiene nada que ver con Disney. Recomiendo a quien quiera que no la conozca la versión de 1978 de Ralph Bakshi en animación, con rotoscopía. Bueno, hay cosas que no son tan animadas, pero en fin. Pero volviendo a esto, Tolkien escribe en una carta, bueno, no, pasan dos cosas. Compra el Hobbit y el plan que tenía Disney para fantasía era que todos los años iba a sacar uno de los cortos de fantasía y agregar uno nuevo. Entonces iba a ser una obra siempre en cambio. Hay varias colaboraciones de Disney con artistas de su época que quedaron en el cajón de las posibilidades. Una de ellas, el corto existe, se puede ver en YouTube, es Destino, corto que realiza o que planea hacer, que quedaron todos los bocetos, con Salvador Dalí. Y que finalmente se hizo en el año 2004. Destino, Dalí, Disney, véanlo porque es increíble. Muy es bueno. una cosa increíble. No parece Disney. No parece Disney, no parece No. Dalí, pero es lo mejor de los dos. Sí. Y otro era El Hobbit. El Hobbit iba a ser un corto de alrededor de 17 minutos. Ustedes saben que la novela tiene 300 páginas, es medio difícil. Con música de Wagner, sobre todo de La Valquiria, era la ópera La Valquiria, en versión orquestal, no cantado La obviamente. que usaron, la que usó Coppola en la invasión. Exactamente, bueno, esa es la cabalgata, La Valquiria del Apocalipsis Now. Pam, pam, Pero era adaptar toda la ópera. Ustedes saben que el en Anillo de los- Apocalipsis Now. El Anillo de los Nibelungos son 4 óperas, ¿no? El Oro del Ring, etcétera. Amo esa ópera. La fui Silfrido, a ver a La Colón 3 Valquiria veces. y La Caída de los Dioses. Entonces lo que querían era hacer una versión wagneriana, con la música de Wagner, con orquesta, todo, igual que fantasía, y contar la historia de El Hobbit. Y la historia del Hobbit era la siguiente, en la versión Disney. El Hobbit salía con unos enanos de su pueblo a rescatar a una valquiria tras un círculo de fuego. Cuando Tolkien leyó eso, Ay, yo dijo, puedo hacer de la Valquiria. mátense, hijos de una gran... Sí, le cambiaron todo. Le cambiaron, no, pero no tenían nada que ver. El Le tipo gustaban dijo, los enanos. A Walt Disney le gustaban los enanos. No, le gustaban los enanos. No. Entonces, claro, como él tenía la última palabra, nunca se lo dejó hacer. Y aparte, dice de otros dibujos, que una versión ilustrada del Hobbit que se iba a hacer en Alemania, que no permitió, dice... Era horrible. Horrible. Eran Me hicieron horribles. unos personajes con unos ojos gigantes como ese tarado de Disney. O sea, era una cosa... Lo aborrecía porque él creía que Disney lo que hacía era aplastar los mitos. Los aplastaba. Tomaba los mitos y los aplastaba. Y él quería darle entidad a los mitos. Detente ahí. De todo lo que estudié hoy, digamos, venía leyendo toda la semana, pero hoy justo di con un texto que decía que él lo que quiso hacer con el Hobbit y el Señor de los Anillos es construir la mitología inglesa que no Exacto. estaba construida. Exacto. Entonces, y lo logró. Quería darle una mitología a Inglaterra. El problema es que, ¿cómo haces para darle una mitología? Las mitologías se construyen a través de estratos y estratos de experiencia y de saber tradicional de siglos. ¿Cuál de es una nuestra sociedad. mitología argentina? No tenemos Nada. mitología. Bueno, lancémonos a escribirla. Bueno, acá tenemos un gobierno que lo ha intentado ahora y después cada gobierno intenta Néstor, eso. Néstor, no, pero Néstor es nuestra mitología. La mitología propia es una cosa que se acumula con el Claro. tiempo. Es un sedimento que va a dar. Los Estados Unidos crearon su propia mitología con el cine recién. Y todavía están en Y la todavía están construcción en de esa construcción mitología. de esa sí, sí. mitología. Nosotros, la generación del 80, con los libros... Estamos viendo, mientras hablamos de la generación del 80, Me una de las invita- obras más bellas de la generación del 80, que es la Casa de Correos,
Hoy transformado en Centro Cultural Que Néstor se ha Kirchner. Pasa que transformado. ¿Qué hay un discurso en este momento mientras hablamos Eh, nosotros? Sí, está la muda ahí ¿Está Cristi? preparándose. Una inauguración. Sí, a mí me invitaron. Ya sé lo que inauguran, un lavarropas. No. Una canilla. ¿Ves cómo sos? Una canilla que saca agua. Podemos eliminar a la cámpora de una conversación sobre Tolkien por una Dale, vez. sí. No Volvemos- contaminemos. No esto. volvemos a contaminemos. Tolkien. Ya, No, sí. si Diga, Si voy a Grimó, juntar, los Grimó. dos, si voy a juntar las dos cosas en esta cadena nacional que por suerte y gracias a que no pertenecemos a la cadena, Estamos saliendo, no estamos saliendo. Estamos saliendo. Sí. tranquilo. Gracias a que no pertenecemos a la cadena de radiodifusión, los bombos orcos que están sonando en este momento no nos llegan. No. Porque la cámpora es lo más parecido que vi en mi vida A los orcos. a los de Saruman, sobre todo. Sí, más que sí, porque andan de día y de noche. Claro, exacto. Los orcos de Sauron solo andan de noche. Y aparte no piensan, son No. Ahí estamos. Claro, A ver, no piensan. Voy a decir una Pero cosa. cobran 300.000 pesos Igual- por mes. igual, muchacha, te- Levantan como locos. Te voy a decir una cosa. Pensar que el enemigo no piensa es un error, porque el enemigo sabe lo que estás pensando y te piensa. Chan. Entonces uno tiene que pensar, no, esta gente no es idiota, esta gente piensa lo que hace. Eso, digamos, es una enseñanza que nos deja el Señor de los Anillos también, Exacto. porque Gandalf no considera que Saruman y Sauron sean idiotas, que cometen errores y que hay que aprovecharlos porque son muy poderosos por no cometer cada vez los menos posibles, porque piensan en el otro, adelantan. Hay una cosa muy interesante en El Señor de los Anillos. Dice, ¿saben cuál es el problema? Dice Gandalf en algún momento. Y esto es una enseñanza política, es una obra política también. Muy política. ¿Saben cuál es el problema? Sauron siempre se nos adelanta porque no tiene escrúpulos. Y porque nosotros pensamos racionalmente que el tipo no va a hacer lo que hace. El tipo piensa. Y siempre se adelanta a nuestros pasos. Entonces siempre está un paso adelante. Entonces, evidentemente tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en Bien, El Señor de los Espósito. Anillos se unen todas las razas por última vez. Todas las razas de ese pueblo de la Tierra Media se unen por última vez. Y lo que hacen es, básicamente, es una cosa muy interesante, muy shakespeariana eso. Hacen una guerra, hacen una puesta en escena Exacto. para permitir que de contrabando un pobre débil enano, un hobbit en realidad, no un enano, un hobbit, que está acompañado por su escudero, hay una cosa muy Quijote Sancho ahí, por Gollum, que está loco, se cuelen en el territorio del mal. Que la persona, porque la creencia, y esta es una creencia de los utopistas del siglo XIX, es que la persona más simple no es simple porque carezca de inteligencia, sino porque no necesita emplearse a fondo, pero que es capaz de emplearse a fondo. Ese es un pensamiento de la Inglaterra, del campo inglés, Sí. sí, de la Inglaterra agrícola. De hecho, en la ordenación de la comarca es más o menos lo que pensaban los utopistas, ¿no? No hay una autoridad central, eso es la única democracia que hay en la Tierra Media. No sé, Sí. lo leyeron, o sea, forma parte del reino, pero los seres humanos El no pueden autogobierno entrar, que ejercen es bastante, casi anárquico, te voy a decir. Es casi anárquico, tal cual es un anarquismo ¿Qué es el utópico. futuro de la humanidad? Andás a ver. La anarquía. El futuro de la humanidad. Yo soy igual que Tolkien, anárquica monárquica. Monárquica. Bueno, esto es un anarquismo monárquico, si querés. Claro. Es lo mejor. Y fíjate vos que la salvación proviene de la mano del más humilde, que eso es una Del más idea católica. impensado. Del más además. impensado y del más humilde. Pues eso es un pensamiento Y la católico. puesta O el en más escena que tontín, hacen o el más tontín. frente a la cara. No, de tonto no tienen nada de nada. Los hobbits no, No, son tontos. No, por Dios. No, son tremendos. Entonces, Por Dios. ¿cuál es la misión? Le tiran a los hobbits, estos enanos, No tiran la nada. Se misión supone de- que están de tirar el anillo en un pozo donde... en un volcán. en un volcán que se desarme, Es porque el ese es el volcán mal. donde fue fraguado el anillo. Sí. Y si lo comparamos a la política de hoy, ¿qué sería el anillo? ¿El poder de qué? No, de es los el- medios. mira, ¿cuál Es una muy buena pregunta. esa. En los libros de los cuales se rescató esto, y aparte lo hablaba el propio hijo de Tolkien, Christopher Tolkien. Michael es uno y Christopher Tolkien es el otro. Christopher es el que ordenó todos los manuscritos. Él decía, en realidad el anillo, lo que sucede con los malos en Tolkien, y pasa con... Sauron es el lugarteniente del primer villano. El primer villano es Satán, directamente, con otro Sí. nombre. Está basado en el Satán de Milton, o sea, el Satán del Paraíso Perdido. Es un tipo, es el más poderoso de los ángeles o dioses menores, que cada cual tiene sus atributos. Hay un gran sincretismo entre lo que es la
mitología tradicional griega y el catolicismo. Eso es muy, muy renacentista, si querés. Pero digamos, lo importante es que... Hay mucho purgatorio en el Señor de los Anillos. Sí, porque en general no hay condena absoluta. Tampoco hay salvación absoluta, pero tampoco no hay condena absoluta, lo cual es raro para un católico. Pero es la cuestión de la piedad, digamos, la que funciona siempre. Pero lo que es interesante ahí es que las cosas... El primer villano pervierte la tierra. Este llamado Melkor, que está en el Silmarillion, que pervierte la tierra. Que es el ángel caído. Que es el ángel caído, que era muy poderoso. Era el dios más poderoso de todos los dioses. Ahora, lo que hace, hay un dios único que los crea estos. Lo que hace es, al diseminar su poder en los objetos, se vuelve cada vez más terrenal y más fácil de vencer. Porque se vuelve mortal. ¿Por qué se vuelve mortal? Porque ha diseminado su poder. Perdón, eso tiene que ver con lo que hablamos siempre cuando nos volvemos de la radio, con la cristalización del poder. Contá un poquito Exacto. vos, Tristán. Escuchen esto porque es una teoría de Tristán que es extraordinaria. Wow, bueno, wow, qué preámbulo. No, lo que yo siempre digo es que el dinero es una cristalización del poder, que no es el poder en sí, y que las personas que más poderosas que entendieron eso justamente, podemos hablar tontamente si querés, pero muy visualmente de Mahatma Gandhi, que es una persona que entendió muy bien que las posesiones no eran lo que le daba el poder, sino que el poder emanaba de sus ideas y de su capacidad para que esas ideas se comunicaran y llegaran a las personas, ¿sí? O sea, el ejemplo que él da, el ayuno, él es una persona que concentra poder mucho más que concentrar dinero, y el dinero es una cristalización del poder. Si el dinero te pertenece, porque es parte de tu poder, se va a quedar con vos. Si vos no sos capaz de sostener ese poder, el dinero se va a otro lado. Claro, justamente es lo que sucede. O sea, esa es la diseminación del poder. Sauron crea un arma, que es el anillo, que supuestamente domina otros en un anillos. momento, claro, Sauron lo hace en un momento de debilidad. En un momento de En un momento de debilidad. debilidad genera anillos porque Sauron, que quiere aparecer, que quiere tener tanto o más poder que Melkor, lo que hace es generar muchos anillos para seducir, Corromper. para corromper, exacto, porque él lo que quiere es canalizar el poder de los demás hacia él. Pero claro. él hace un anillo único en el que él canaliza su poder hacia ese anillo. Pero el gran problema es que vos diseminás el poder. Exacto. Entonces, al otorgar poder, al seducir, al corromper y al atarse a la tierra, al atarse al poder por el poder mismo, al poder material, lo que es el anillo es eso, es el poder puramente material y puramente mecánico. Como Sauron coloca mucho de su poder en el anillo, con el anillo se destruye, también se destruye él, porque carece, no solo se destruye así físicamente en la novela, sino que efectivamente cuando vos colocaste todo en un artefacto, como el dinero, pensarlo como un artefacto, cuando el dinero se va, se acaba el poder. Entonces, el anillo hoy puede ser absolutamente cualquier cosa. En ¿Qué lo puede cual, ser eso? No, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, puede ser un posesión arma. Pero comparámelo con el gobierno de Cristina y el proyecto. ¿Qué es el anillo? El anillo es todo el despliegue de gasto del Estado. Exacto, porque El disemina- El gasto del Estado, el gasto público. El gasto público, el con el gasto que de propaganda. seduce a todo el mundo, Claro. con el que, o sea, nos tiene corrompidos a Por todos, eso. nos tiene subvencionados a todos. El anillo, y todos los anillos que están en el medio, porque hay 3 anillos para los elfos, hay 7 anillos para los enanos, y hay 9 anillos para los Los hombres. hombres mortales condenados a morir. Esos anillos son todos los subsidios. Los que nos planes han repartido, los planes. trabajar. No, vos, El ¿cuánto fútbol pagás para de, todos. ¿Cuánto pagás de luz? O sea, ¿Cuánto nada, pagás de vos luz? estás pagando nada de luz, La de gas, de jubilación. nada. Lo que sucede es lo siguiente, cuando vos diseminás el poder, lo que vos no podés controlar es qué hace aquel que tiene el poder derivado con eso, con esa derivación. No podés controlarlo. Vos fijate que lo que sucedió hace poco en la Villa 1114, o sea, iban a elegir delegado de la Villa, fue la Cámpora, repartió 35 lavarropas y ganó el PRO. Literal. Literal, frase Se así. quedaron con los lavarropas, Porque Se quedaron con los lavarropas. No sabía eso. La diseminación del poder, Amo eso. la diseminación del poder implica que vos
terminás, que el que obtiene poder de vos termina siendo autónomo. No, lo que pasa es que creo es que el poder, cuando deja de ser legítimo, desaparece por más artilugios que ponga. Y lo que han perdido definitivamente es legitimidad. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa porque si no, y escúchenme, y vamos a volver a hablar, ¿saben de qué? ¿De qué pasa con la gente que no le gusta El Señor de los Anillos? Ah, ¿Les ok, parece? ok. Tengo Y vamos teorías. a hablar de todas las teorías en contra. Vamos a escuchar The Fellowship of the Ring, The Bridge of Casas Doom. Dura 5 minutos, pero vamos a escuchar un poquito menos. Bodegas López cumple 117 años comercializando en la Argentina sus vinos clásicos. Mongenot, Yatovie, Rincón Famoso, López, sus varietales Casona López y Cero, y sus deliciosos espumosos, Mongenot y López. Bodega López, desde 1898. 4 generaciones y una misma familia. Como todas las iglesias, pero esta tiene un valor emblemático. ¿Qué es esto? ¿Se infiltró alguien? Por eso el Te Deum. Esto es Desnudos de los Gritos, Maquel Te Deum. ¿Qué está pasando? Próximo 25 No puedo de creerlo, mayo, el Te ¿Qué Deum. pasa con el 25 de mayo? quiero realizarlo ¿Dónde va a ser el Te Deum? de la Virgen de, ¿Qué La está Virgen de pasando? Luján. de los argentinos. ¿Cómo lo Están dej- interviniendo. Nos podemos acordar de Bergoglio, cómo Mira. lo dejaba fuera con Me todo encantó porque este Jorge Deum. Asís le hizo pomada en Majul el domingo, dijo que ella no le interesaba nada a Néstor, que hacía la que se lloraba, que echó a todo el equipo de Néstor, que ella se armó su propio grupo. Asís que, es muy- que muy lo odiaba, Néstor. y ella salió el martes, hizo un discurso y habló de Néstor querido y se largó a llorar. Ahora, qué grandes actrices tenemos, Cristina, Rabolini, realmente impresionante las No voy a actuaciones. entrar en ese. No, me parece que lo de Rabolini el otro día fue más espontáneo de lo que parecía. No, Sí. no era espontáneo. ¿Cómo Bueno, no vas a saber? No, es lo imposible. sabía No, yo. no, te lo cuento. sabía yo No, que no te estoy cuento. conectada todo el tiempo. Karina Rabolini es muy difícil que haga algo espontáneo desde la espontaneidad, Te quiero porque es una persona que tiene no intervenido el cerebro Totalmente. Voy a decir algo. completamente. No, cerebro no. lavado total. Voy a decir algo. Yo la veo y digo, está en una A mí, región perdón, satánica. discúlpenme. Voy a decirles algo. Combatir hay que combatir en el campo que corresponde. En ese no voy a entrar. Yo el otro día la vi el cachito y hay un gesto de ella en su cabeza que realmente no sabía lo que estaba haciendo. Es muy probable. ¿Me puedes escuchar? Bueno, no, listo. Ya está, No, me listo. callé. Yo, No me callé, listo. no me interesa Karina Rabolini. No, No, me espera, interesa. espera, me pero parece una vos actuación sacaste- total. perdóname, vos Podemos sacaste volver el a- tema. podemos Es volver al una tema. actuación, Yo Leo. Vos sacaste el coincido, no, tema. yo coincido con Leo que ella no sabía la noticia. Pero pasa Imposible. que para ella es imposible que demuestre espontaneidad. Eso es lo que yo digo. No, mi amor, es imposible que no sepa. 6 horas habían pasado desde que Randazzo había dicho eso en el grupo de estos viejos que hablan de De todas casa maneras, abierta. ¿cuál es el punto? Te ahí? mandan WhatsApp de todo, si sos De la todas- esposa del Perdón, candidato. perdón. De todas maneras, ¿cuál es el punto ahí? Que se hace la sorprendida y lo odio. O sea, el flaca lo sabías hace 6 horas. Y te haces la que... ¿Qué dijo? Pero no puede ser. Pero no puede ser. No, bueno, Pero- bueno, La gente que no está viendo puede interpretar eso como algo un poquito raro. sí, pero está hablando Sí. ¡Oh! No. Silvia Ramos de Barton y su lograda imitación de Karina Rabolini. De todas maneras, no. De todas maneras, yo voy a decir algo. Se nos muere Gustavo. Me importa. Todo se muere detrás de este vidrio. Tenemos que esperar, que tenemos que volver a que vuelva a la silla. Karina Rabolini lo que me Gustavo. causa. Eso, bueno, Estamos yo- hablando de Tolkien. No, Esto pero- era veladas paquetas hasta hace hasta 5 minutos. 5 segundos. Era demasiado de las Estalló- paquetas, estallemos. estalló Silvia. Yo quiero decir algo con esto. A mí me parece algo que, por eso me parece, apelo a la racionalidad. No se puede hablar, a ver, nos están robando. Nos están imponiendo un esquema administrativo en tanto las provincias como en el orden federal, totalmente cooptado por una facción del poder. A nadie se le ocurre seguir, nadie ya pregunta por qué se cargaron un fiscal, etcétera, etcétera. Con el chiquitaje de Tinelli y con lo que pasa en la televisión, a mí me parece que creo que lo más sabio es pasarlo por el costado. Porque nos quedamos enredados en la discusión que no corresponde. La discusión que acá corresponde hoy es:
uno, si vamos a terminar con la impunidad. Dos, ¿qué candidato asegura que va a acabar o va a bajar el nivel de impunidad, que va a tener un menor pacto de impunidad con los que se van del poder? Y tres, yo digo, un gobierno que se cargó un fiscal, y no me vengan a decir ya nada, yo no tengo ninguna duda de que es así. Me parece que a esta altura del partido todo lo demás es... Dibujos animados. Dibujos animados. Sí, Exactamente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que yo digo es que la única persona que realmente podría acabar con toda la impunidad es Lilita Carrió, pero no tiene posibilidad de voto de 50%, ¿entendés? No, y aparte es muy radical porque hay una cosa que vos tenés que hacer en política. Mira que a mí me cae mejor que a mucha gente, Lilita, pero me parece que hay una cosa que tenés que hacer en política, es que desgraciadamente, porque las fuerzas en tensión, las fuerzas en funcionamiento, son muchas. Entonces vos tenés que, te vas a tener que tragar un sapo. Vos no podés hacer política sin tragarte un sapo. El problema es cuántos te tragás y cuál es el tamaño del sapo que te tragues. Sí, ¿y cómo quedás? ¿Y cómo quedás parado frente a la sociedad? Sí. ¿Y cómo decís, bueno, yo me tragué este sapo, pero es el último que me trago? ¿Y hasta dónde voy? Me parece que ese es el gran tema de la política argentina hoy, digamos. Tenemos un problema gravísimo de impunidad que no sabemos para dónde vamos a seguir. Digo, acaban de tirar un gas no sé qué, y ahora resulta que todas las barras tienen una asociación política y todo claro, es una trama que es imposible. A mí me sorprende todo eso, está enredado. Che, no puedo creer que me acabo de enterar que la política, los políticos acuerdan con barras bravas. Qué horror. Qué horror. Es sorpresa, ¿no? No sabía eso. Pero eso es viejísimo. Por eso lo estoy diciendo. No es tan viejo que sea algo tan... Esto proviene de los 90, proviene seguro, y se agudizó post-Dualde. Se agudizó muchísimo, en realidad, porque todo se empobreció en Argentina, y una de las cosas que se empobreció son las fuerzas de choque. Sí. O sea, ese es el tema. Yo estuve cuando presentó Gustavo Noriega, presentó el libro sobre el INDEC, y estuve en la voladura de sillas. O sea, yo estuve ahí y eran barras de Chicago, o sea, y manejados por Guillermo Moreno, y no había ninguna duda de que era así. Digo, y tengo que decir también que no sé si hay alguna agrupación política que esté exenta de ese pecado en algún punto. Recién ahora nos damos cuenta. Rodríguez Sá dice que es virgen. Ajá. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista de vinos, Diego Salguero. Bienvenido Hola, a La Noche de los Gritos. Buenas tardes, pensé que se habían olvidado de mí. No nos olvidamos, lo que pasa es que estábamos muy, muy entusiasmados con el 25 de mayo y todo eso. No, digo, la pusieron a Cristina, digo, bueno, empieza a hablar. Sí, ella, tuvimos una me dejan a mí intervención. hablar, bueno, Ese es el no tema. Nos intervino ella a nosotros, no sé. claro. Pasó algo terrible. Bueno, contanos qué nos vas a decir hoy. Qué bueno. ¿Qué les voy a decir? Bueno, a ver, para salir un poco de lo que habíamos hablado el programa anterior, que estuvimos hablando un poco de historia, de lo que era el vino Carlón en aquel entonces, me voy a la otra punta completamente de lo que es la actualidad del vino, por lo menos lo que se viene, y tuve la posibilidad esta mañana de ir al INB para que vean que desde acá de Mendoza el columnista de vino también se mueve un poco para ir a buscar información. Vamos. Estuve esta mañana viendo un poco y tratando de entender todo esto de lo que es el bagging box, que es un envase que, si bien hay hace mucho tiempo que está en el mercado y con mucha innovación, desde el INB están haciendo mucho esfuerzo y tratando de que en este caso el gobierno desde su lugar también apoya un poco a la difusión y al consumo del vino. Seguramente ya han visto muchos de ustedes en los supermercados y sobre todo en algunas vinotecas este tipo de envase, que lo que en definitiva hace es que la gente se acerque al vino desde otro lugar. Y desde otro lugar también es a través del costo, porque es una linda opción para tener vinos en buenas condiciones durante mucho tiempo y poder beberlo a diario en sus casas o con reuniones, amigos o donde elijan reunirse a través de una copa de vino. Muy bien. Vos sabés que justo hablas del Big Box, ¿cómo es? Bagging Box. Bagging box. Y justo es Bolsón, como el Señor de los Anillos. Me causa gracia porque nosotros siempre que hablamos de un tema, suceden cosas extrañas, como por ejemplo que estábamos catando una grapa miel, ¿me entendés? Que era Sí. justo lo que tomaban los druidas en la época de los Señores de los Anillos, en la Edad Media, ¿no? En el país medio, ¿cómo se dice? Tierra Media. Y ahora vos hablás del Bagging Box, bien de Bolsón. ¿No es buenísimo? Como Hay una Bimbo conexión, Bolsón. estamos Hay una conectados. conexión. Buenísimo. ¿Y vos cómo lo ves a lo del Bagging Box? Es la competencia de Tetra Pak, ¿verdad?
no lo veo como la competencia del Tetra Pak. En realidad la gente lo asocia por el formato que tiene, que es como un Tetra Pak un poquito más estético o más lujoso y demás. En definitiva, lo que hace el Bag Box es mantener la calidad del vino y darle la posibilidad a la gente que pueda consumir vino a diario. De hecho, el objetivo es poder tener un vino fresco todos los días y a muy bajo costo. Si hablamos un poco de lo que es el mercado internacional o la participación del Bag Box en cuanto a volumen, Argentina está muy lejos, sobre todo en el mercado interno, de tener una presencia muy grande. Venimos con la historia de la Dama Juana, después el Tetra. Otra alternativa que es esta, que es muy buena y que cada vez es más sofisticada, porque cada vez vino de mayor calidad se encuentra en este tipo de envase. El Tetra quedó muy pedorro, sí, ¿no? Perdón, el Tetra quedó muy pedorro. Sin embargo, voy a interrumpir ahí, por favor, porque el Tetra Brick y todo lo que tiene que ver con Tetra Pak, que son los envases de larga vida, que se inventó para transportar la leche sin cadena de frío, salió el mejor invento del siglo XX. Es extraordinario. Debe ser muy bueno. Nunca consumí un vino de Tetra Pak. O sea, No nunca. nos mientas, Tristán. No, en serio. nos En mi vida me hubiera gustado probar, pero quedó como marcado. Pásame el Tetra. No quedó marcado como que es el vino más barato de todos. ¿Y pero en realidad el envase es lo más ¿cómo es el bagging distinguido del mundo. Tristán, me dicen que hay fotos tuyas abrazados de Tetra Pak. Twitter miente. No sé, pero me dijeron que te vieron en muy mal estado abrazado un Tetra Pak. Esos son los comentarios que me llegan acá a Mendoza. Claro, se sabe todo, en Mendoza se sabe Fue todo. a la salida de la semana pasada, decilo. No, ¿cómo es el bagging? Eso quiero saber. ¿Le puede dar más categoría a un vino? El Bag Box es una bolsa dentro de una caja, digamos. Por eso el antecedente del Tetra Pak en sí tiene más o menos el mismo formato. Un poco lo que decía Silvia recién es real. Independientemente de la calidad que tiene el vino que va dentro de un Tetra Pak, como envase es mucho más seguro que una botella, es mucho más hermético. Pensá que las leches larga vida, los jugos concentrados y demás se protegen en envases de este tipo. Se lo ha asociado a un vino de menor calidad, de menor jerarquía y demás, también por una cuestión de costo. Un envase de ese tipo de cartón es mucho más económico que el corcho, que la botella, que la etiqueta y un montón de cosas. Hasta para transportarlo y acumularlos más sí, cómodo. Pero tocaste un tema que es fundamental con respecto al tema del transporte. Por ejemplo, el tema de optimizar el espacio de almacenaje, la reducción de los costos de transporte. Como para que tengas una referencia, por ejemplo, 1.000.000 de litros. Para transportar o exportar 1.000.000 de litros se necesitan aproximadamente 37 camiones. O sea, se está hablando de camiones estándares grandes. Y en el mismo vino lo podés almacenar en un Tetra Pak en casi 7 camiones. O sea que es muchísimo el impacto que reduce en un montón de aspectos el transporte. Y la calidad del vino es el mismo. Obviamente que tratar de incorporar esto al consumo diario y a lo que uno está acostumbrado, y cada vez hay más gente que está dando vueltas y que habla de vino y que por ahí a lo mejor conoce poco de esto, en una reunión tiene un cierto estatus de descorchar una determinada calidad de vino y demás. Sí, nosotros en Argentina hasta le tenemos un poco de fobia a la tapita de rosca, que es tan popular en Estados Unidos, no quiere decir, y nosotros si no sacas un corcho, sos de cuarta. No, pero y a la larga va a terminar siendo también por una cuestión de, a ver, ¿qué busca el consumidor o qué busco yo? Yo me pongo en el lugar del consumidor. Yo busco tener la mayor calidad posible de vino al menor precio. El que me diga que busca otra cosa no le creo mucho, porque en definitiva todos buscamos eso. Creo que poder probar la mayor cantidad posible de vinos y tener la mayor posibilidad de adquirir vinos a un buen costo es lo interesante para seguir aprendiendo. Pero optimiza también incluso los espacios en las tiendas, se aprovechan mucho los estantes. Acá no sé, y a nivel temperatura también es más amplio que la a botella. nivel temperatura por ahí quizás es una de las cuestiones que puede llegar a tener una... A ver, como tenés que reducir la temperatura de una botella, lo mismo tenés que hacer con un vino blanco o un vino tinto en el caso de... Claro, pero en el almacenaje creo que tolera mucho mejor todo, porque transfiere menos la temperatura el Tetra Pak que la botella. La botella es una cosa... Sí, seguro, sí. Y el tema de poder conservar, la calidad de ese producto. Muchas veces
uno quiere abrir una botella de un determinado vino y le da pena porque a lo mejor necesita o quiere o no toma más de 2 copas diarias, y por ahí la conservación en una botella, una vez abierta, es muy corta la vida, es desde 48 horas, 72, a lo mejor dependiendo en qué condiciones esté el vino, el ambiente y demás. Pero el Bag Box te permite ese vino, una vez abierto, conservarlo durante 60 días. Lo cual, 60 días es un tiempo suficiente como para que puedas tomarte todo el vino si habitualmente consumís. ¿Cómo es el...? Vos sabés que no conozco el invento en sí, el Bag Box. El Bag Box es como una bolsa, como si fuera, para que la gente entienda un poco, es como si fuese un sachet de leche dentro de una caja, un Tetra Pak, que a su vez tiene una válvula, que esa válvula permite hacer una extracción del vino por vacío, y eso es lo que permite que se mantenga. O sea que siempre o sea, lo que no te serviste siempre queda vacío. Claro, sí, esa válvula, que es lo que permite, digamos, un poco la conservación. Pero también incluso para la parte creativa, digamos, de toda esta industria, la gente que está vinculada desde el diseño, hay muchos formatos y posibilidades. Incluso hay algunos que son buenísimos, que por ahí a lo mejor todavía no llegan acá porque no hay un desarrollo, pero en forma de cartera. Incluso muchos de los envases de Bag Box, lo vi en California sobre todo, parece una cartera de la dama, sí, y abre y va tomando, es increíble hasta dónde llega el diseño. Sí, yo lo conozco. O sea, le pones un bolsillito y tienes una cartera. Y ya tenés una cartera, es buenísimo. Tenés una válvula como los jugos de Estás naranja. esperando el colectivo y buenísimo. haces así a la cartera y ¡chuc! Mil gracias, Diego. No tenemos la producción del programa que viene, no te puedo decir qué vamos a tener, es una sorpresa. Igual vamos a estar conectados, no importa. Yo algo voy a Nadie hablar sabe. que seguro se va a conectar Nadie con lo que sabe. ustedes vienen hablando. Nadie sabe porque Es un el secreto. programa que viene lo van a hacer solo Leo Despósito y Tristán Grimaud y vos desde Mendoza, y Chloe va a colaborar con el orden de la situación. El que se va a sentar en mi lugar es Tristán Grimaud en esta oportunidad. ¿No vas En a venir la semana que viene? Yo la semana que viene no vengo. Abrimos juntos. Se va a sentar en mi Abrimos lugar juntos, Tristán sí. Grimaud. En mi lugar se va a sentar Tristán Grimaud, va a dirigir el programa. En esta oportunidad le vamos a dar la oportunidad a él, que es el que más cancha tiene. Y después La silla de la- después Chloe va a hacer el guión. Chloe va a hacer el intercambio con el guión. Y Leo Despósito va a ser obviamente el panelista de lujo de ese día. Así El que único. no sé. Sí, Por ahí sería invitan de a lujo alguien. por ser el único. No sabemos si van a invitar a alguien de Twitter. No sabemos. Alguien que dé bien Aún no desnuda. sabemos. Alguien que... No, ¿Cómo? ¿Por qué no hacemos una... ¿Cómo dijo? Claro, alguien que dé bien desnuda. Claro. Porque Ah, estos bueno. desnudos y los gritos. Sí, estamos pensando en Vamos a hacerlo literal. esto sin En ropa, Scarlett creo que sale. Johansson. ¿Vos te no- das cuenta que te vas a Mirá, enterar? yo la Ni te llamé el fuiste otro y ya día, descontrolaron pero... todo, ¿te das cuenta, no? Ya arreglaron todo. Esto se está No, desvirtuando. Bueno, gracias Diego Salguero. Nos vemos en la próxima, no, la siguiente. Un beso Bueno, enorme. espero verte por Mendoza. Anunciaste que venías para acá. Voy. Va a quedar muy El mal domingo si lo no tengo visitas. libre, así que después te llamo, dale. Bueno. Un beso saludos. grande. Están Chau, bail- chau. Están bailando. Escuchen, volviendo a Tolkien, cuando Todos fue... los que están viendo No, la no. cadena, por favor, dejen de ver ese baile espantoso de esos. Ponenos un poquito la cadena. No, ¿verdad? no quiero ver un malambo. Es un malambo No hay de más unos nada. gauchos Malambo. maricones. Basta. Escuchen, Malambo Tolkien. con gente de vestida en cuero. No, por favor. Abandonen eso, vengan todos. Lasciate tutta speranza Basta. voi che entrate. Volvamos a Tolkien, que nos quedan muy pocos Volvamos. minutos, y quiero decir esto. Era Cuando- bueno, listo. Cuando ya fue está. destinado a Kingston upon Hull, fue un día a caminar con su esposa por los bosques de la cercana Roos, y Edith comenzó a bailar para él en una densa arboleda de cicutas rodeada de flores blancas. Esta escena inspiró el pasaje del encuentro de Beren y Lúthien, y Tolkien solía referirse a Edith como su Lúthien. Tolkien y Edith tuvieron 4 hijos. Uno fue sacerdote, otro fue maestro de escuela, otro fue escritor y otra fue trabajadora social. Cuando murieron, Tolkien y su esposa, ambos fueron enterrados juntos, y dice el nombre de Edith y abajo dice Lúthien y el nombre de él, y abajo dice el nombre de Beren. Es muy linda la historia de Beren y Lúthien. Está en ¿De qué se trata? Silmarillion. Es muy larga para contarla ahora. Pero básicamente ¿es es la una historia de historia amor? Sí, es una historia de amor y de esperanza. Es la historia de el primer matrimonio entre una elfo y un hombre. Eso es básicamente, pero es Ella abandona muy- su mortalidad. Es un No poco- está se filmado eso, repite, ¿no? No, no. Se repite en Arwen y Aragorn. En Arwen y Hay 3 cruces entre elfos y hombres, que son Tuor e Idril de Gondolin, que si ustedes leen el Silmarillion se van a enterar. Que son los padres de todos Dúnedain. Sí, porque son... Y de ahí descienden todos. Por eso claro. Aragorn tiene 300 años. Sí, sí. O llega hasta los 300 años.
Es bastante complicado seguir las genealogías. Digo, una cosa el Silmarillion que lo hace complicado de leer es que tiene más nombres propios Sí. que Que el mapa de cualquier la otra capital cosa. federal, o sea, Por eso me aburre a mí tanto leer. Bueno, nos quedan estos 4 minutos para discutir sobre esto. Yo amo a Tolkien, pero no me gusta su literatura porque me parece que todo es muy los malos, los buenos, el anillo, que es un objetivo muy el camino del héroe, típico de Joseph Conrad, o sea, lo inventó con Joseph, o sea, o lo descubrió Joseph es Campbell. Campbell, No, primero no. Campbell. Lo- Camino de- Joseph Campbell, perdón. Lo Joseph definió, pero Campbell es lo antiquísimo. Pero es definió. antiquísimo, el camino del héroe es la formación de... Estábamos hablando en el corte, yo también leí como leo Señor de los Anillos en mi adolescencia, en realidad creo que tenía un poco menos, 10 años. Eso tenía. me gustó mucho. Y yo creo que Tolkien, cuando vos lo lees y sos muy chiquito, te mete un héroe y te transforma en un héroe. Sí. Pero vos dijiste me transformó en un caballero. Exactamente. Y vos sos un caballero. Gracias. Yo Pero me no, conozco. bueno, no, Leo hay también. algo que ¿Vos crees que la no me literatura salga bien. influencia a la gente? Sí, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que lo que hace la literatura es despertar algo o darle solidez a algo que ya está en vos. Yo no creo, soy un apasionado, y esto tanto digo, es una discusión política que tengo hace muchos años. Yo no creo que ni los medios ni el arte influya en la gente. O sea, que de ninguna manera te mete o te lava el cerebro. No existe eso. Ni poco ni mucho. Si nosotros creyéramos en eso, justificaríamos la censura, porque diríamos, bueno, existe una idea peligrosa que puede ser transmitida e inoculada, por lo tanto se justifica prohibirla. Yo no creo eso. Sí creo que la literatura lo que hace es despertar en vos algo que estaba latente y que no tenía una forma o una palabra para ser definida. Y que la literatura, el cine, la pintura les dan una forma. Un canal, un conducto. Pero es algo que está en vos. Yo no creo que te cambie. Y que te permite, una vez que vos tiene la forma, vos puedes elegirlo o no también. Es alimento, siempre Sí, es siempre es alimento. alimento. Cuando yo te comenté que a él lo picó una tarántula cuando recién Sí. empezaba a caminar en el jardín de su casa en África, vos dijiste, eso explicaría muchas cosas. ¿Qué explicaría? Yo creo que Tolkien, más allá de que creo que era un gran escritor, a pesar de que siempre va a ser muy despreciado como escritor, porque escribió para un público escribió una literatura, a pesar de lo que él creía, terminó siendo una literatura popular. Yo creo que Tolkien tenía un gran problema y era que no podía vivir en su tiempo. Y una persona que no puede vivir en su tiempo no está bien de la cabeza, simple. Creo que fue feliz en lo que pudo. En lo que pudo, fue feliz, que se comportó. No, pero él no podía vivir, porque vos no podés soportar algunas cosas de esta época o de estos tiempos de tu contexto, cosas que nos pasa a todos. Que la política, que el gobierno, que esto, que lo que fuere. Pero, digamos, a todos nos pasa que estamos descontentos con algo de nuestro contexto, eso seguro. En todos los tiempos. Decían los chinos, no vivías tiempos interesantes, de todos nos han tocado. Hay un cuento, voy a recomendar un cuento esto te lo recomiendo a vos, aparte sabes inglés, de un escritor de ciencia ficción que se llama Alfred Bester, que se llama Hobson's Choice. Que es la historia de un tipo que quiere escapar de su tiempo, para que más o menos, y que se da cuenta que no puede. Porque solamente podemos vivir en el tiempo que nos toca. El problema con Tolkien era que él no quería vivir en su tiempo en sentido general. O sea, no podía vivir en una época moderna. Odiaba los autos, odiaba las fábricas, odiaba los trenes, odiaba todo lo que podía significar la modernidad. Era un tipo que era alérgico a la modernidad, alérgico al siglo XX. Pero ¿y cómo no va a ser alérgico si él nació en Sudáfrica? No Hasta los 3 importa años eso. estuvo No, ahí, no, en no, medio de eso- la Hay naturaleza. un montón de gente No. que nació más o menos en la misma época y no sufrió. No. Es más, todo lo contrario. Bueno, él cuando se repliega en una especie de catedral inglesa que es una universidad, Y aparte, cumple su sueño en un porcentaje muy alto. claro, y además, perdón, Cierto. él escribe esos textos para escaparse. Vive en su literatura. Ahora, ¿era común que una persona común como él, y encima huérfano, estudiara en Oxford? ¿Cómo fue eso? No, ¿O tuvo bueno. mucha suerte? No. Si vos tenés la capacidad, digamos, primero que él era pobre, todo lo que vos quieras, pero él estaba al cuidado de la iglesia, y la iglesia no es pobre. Y él demostró capacidad. Y aparte la iglesia suele patrocinar a aquellas personas con talento que pueden llegar a servirle. Eso no es. A mí me dicen que
eso es bastante frecuente. Así que sí, digamos. Sí. No es que vos tenés que ser millonario para No, y además vamos a hablar bien del aspecto que a él no le gustaba justamente de la Inglaterra moderna y anglicana, es que le daba muchas oportunidades a cualquiera. Era un ciudadano- aristócrata, realmente tenía un pensamiento aristocrático literal. Exacto. Nos vamos. Muchas gracias, Leo Despósito, De nada, @ Silvia. Despoleo en Twitter. Muchas gracias. Tristan Grimo, @autopolitics en Twitter. Muchas gracias, Chloe Linda. Cloestru, @Cloestru en Twitter. Chloe Stru. Y yo me despido también, Silbarton, o sea, @Silbarton en Twitter. Y nos vamos con Annie Lennox, Into the West 2004, nominada al Oscar por El Señor de los Anillos. Ganadora. Ganadora además. Sí. 5.43 mide la canción, pero vale la pena escucharla. A la diosa total inglesa Annie Lennox. Gracias. You're sweet and weary.